Nacho Martín. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar. Buenas noches y bienvenidos a su clase el 27 de enero del 2023, su clase de biología. Nosotros, antes de iniciar, ¿no? Las notas ya están subidas. Por favor, en esta segunda parte del curso, conectarse, porque yo no he colocado todas las faltas que correspondían. En todo caso, en esta segunda parte del curso, como le decía al inicio a don Ricardo, ya si usted tiene menos de 70% de asistencia, va a haber problemas y se va a quedar en una asignatura. Así que por favor ahorrémonos dificultades. Bien, volvamos a nuestro texto de biología y nosotros habíamos estado revisando lo del tema de las plantas angiosperma y gimnosperma. Y había una diferencia sustancial cuando hablamos de la angiosperma y de las gimnospermas. Entonces, las angiospermas normalmente poseen carpelos y además de eso, ellos tienen una especie de cavidad o también conocido como ovario. Y entonces, dentro de esa cavidad es donde está la semilla. A diferencia de las gimnospermas, que las gimnospermas en cambio son plantas de tipo vascular y espermatofitas. Entonces, ellos producen su semilla y además estas semillas no están tampoco desnudas, ¿no? Ellas están normalmente en un ovario. Entonces, un ejemplo de esta planta angiosperma es el caso de los coníferos. Las plantas tipo coníferos están en lugares de latitudes septentrionales, ¿no? Tal como lo pueden ustedes observar en el texto. Y además, el ciclo de ellos está adaptado justamente a los climas fríos. Entonces, las plantas coníferas normalmente conservan sus hojas verdes todo el año. Y como conservan las hojas verdes, esto les permite tener la fotosíntesis. Ahora, ellas normalmente crecen de manera lenta y ustedes pueden ver en la figura que, por ejemplo, hay dos tipos de cono. Entonces, el cono masculino y hay un cono femenino que le caracteriza a estas plantas coníferas. Ahí está el caso de un pino. De manera que en el cono masculino se encuentran las escamas que luego por división meiótica van a fecundar a la célula mediante las esporas. Y es importante mencionar que estas escamas normalmente tienden a deslizarse a través de los conos femeninos de la planta. Y estos conos, en cambio, que son como en forma o tienen ranuras, ¿no? Entonces, el polen de estas escamas del cono masculino normalmente viajan o son arrastradas por el viento. Una vez que ya estas escamas han llegado hasta el óvulo, entonces se genera la parte de división celular meiótica de la escama femenina. Y se producen justamente el gametofito femenino. Y a medida de que crece el tubo por donde viaja la escama, por donde entra la escama,
Entonces se produce la división celular meiótica. Y luego de esto alcanza la ovocélula y el núcleo del espermatozoide normalmente se mueve a través de ese tubo para producir la fecundación. A diferencia, y noten ustedes, el caso de la planta, de las plantas angiospermas, porque las angiospermas, en cambio, son plantas con semillas y con flores. Entonces, en estas plantas angiospermas, normalmente están las flores que atraen a los polinizadores, en este caso las abejas, ¿no? Los insectos. Entonces, hay un óvulo y por supuesto la flor tiene un óvulo y tiene un ovario que están protegidos. Y hay un conducto por el cual entra el polen. Entonces se produce la división celular meiótica y se libera justamente el polen, sea por acción del viento o sea por acción de los animales. Mencionaba el caso de las abejas, de los insectos, ¿no? Entonces, normalmente los animales también se benefician del polen porque se lo comen, pero muchas veces tienen la función de ser un transporte, lo que le llama el libro transporte involuntario, porque en sus patitas van llevando parte de ese polen, ¿no? Y entonces ese polen entra al tubo polínico y llega hasta la ovocélula. Entonces, en el óvulo, lo que se produjeron fueron células que formaban esporas. Una vez que en la temporada de reproducción este polen fue liberado y fue transportado, por supuesto, gracias a la acción de estos animales se deposita justamente en la parte que le llama el estigma, ¿no? O es la entrada de ese tubo polínico. Y de ahí el cigoto luego se desarrolla hasta convertirse en embrión. Entonces, noten ustedes esa diferencia, ¿no? De una planta angiosperma con una gimnosperma. Entonces, lo que estamos viendo ahora son un ejemplo de un ciclo de reproducción de una gimnosperma. Una gimnosperma que ha sido fecundada, que por supuesto los óvulos de la ovocélula normalmente se origina el embrión. Y esta es la semilla que luego es depositada en el suelo y luego germina, ¿no? Nuevamente aquí hay una división de, de etapas que está representado por los colores. Entonces, la parte amarilla le corresponde a la parte diploide y la parte celeste a la ploide. Ya ustedes ya hicieron el caso de la reina de los parásitos. Ahora estaríamos yendo a realizar el de la siguiente unidad. Pero antes de realizar otro caso de estudio, sí es importante mencionar que el fruto también es parte de esa función de dispersión de semillas. Entonces, si bien es cierto, hay frutos que protegen la semilla, hay animales que, por ejemplo, también se benefician de los frutos, pero a través de la digestión de ellos se genera la dispersión también de las semillas. Entonces, son parte justamente de este ciclo, ¿no?
Por otro lado, otra observación dentro del tema de estructuras de las plantas es que las hojas anchas tienen la característica de captar más luz solar. Entonces hay una diferencia sustancial entre los tipos de hoja, ¿no? Porque normalmente la angiosperma tiende a tener hojas más finas. Y por supuesto, las angiospermas normalmente se adaptan a los climas cálidos y húmedos. ¿Qué otra cosa sucede con el tema de las hojas más anchas? Aparte de que son las que permiten o tienen mayor capacidad para desarrollar la fotosíntesis. Estas hojas anchas normalmente se desarrollan en climas templados y tropicales. Y existen regiones, en cambio, en donde hay variaciones de estaciones. Por lo tanto, un ejemplo de esto es un clima templado, ¿no? Y en los climas templados, todos esos árboles normalmente de tipo angiosperma pierden las hojas. Aquí hay una variación o una variedad de tipo de hojas que son los caducifolios, que caen o se pierden por épocas y luego se vuelve a recuperar, ¿no? El árbol. Entonces, según la región tropical o subtropical, podemos encontrar en esta zona justamente a la mayoría de las plantas perennifolias. ¿Por qué les llama perennifolia? Porque tienen normalmente en todo este tiempo sus hojas, ¿no? Y no las pierden. Hay otro dato también importante, que las hojas anchas normalmente son las más preferidas por los animales herbívoros y son preferidas frente a las hojas pequeñas y duras. Entonces, un ejemplo de planta con hojas pequeñas y duras, ¿no? Los cactus. Los cactus tienen espinas. Y hay toda una variedad de tipos de hojas tipo púas. Y frente a esta situación, los herbívoros prefieren alimentarse de las hojas anchas. Inclusive nosotros podemos analizar en el árbol de evolución genética de las plantas que muchas de ellas son explotadas con fines medicinales, ¿no? Un ejemplo de esto es la sábila, que son plantas suculentas, pero sin embargo su hoja tiene filo, ¿no? Y tiene espina. Entonces, en la parte tropical encontramos la mayor cantidad de este tipo de plantas que también ayudan no solamente a la parte medicinal, sino a la parte culinaria también. Bien, hay un repaso de este capítulo y les voy a pedir que ustedes revisen estas preguntas. Las preguntas de la unidad 3, página 401 y página 402 del capítulo 21, porque hay un repaso en general de la unidad. Y hay unos pequeños temas de discusión que están en aplicación de los conceptos. Entonces, por favor, también revisar la aplicación de los conceptos. Porque de esta aplicación de los conceptos voy yo a dejar foros para que puedan responder algunas de las preguntas que ellos plantean.
Por ejemplo, aquí se habla sobre las especies del reino vegetal que se han empleado para el uso de los seres humanos. Entonces, citan el caso de las almendras. Todo el mundo conoce que la almendra es nutritiva, ¿no? Y también se hablan de las bellotas. Las bellotas normalmente tienden a ser el alimento de algunas especies. Entonces viene el tema de discusión, ¿no? Si se pudieran eliminar por cultivo de taninos de las bellotas, si esto piensa que es un factor por el cual ha sido posible la adaptación o la domesticación de los robles que producen las bellotas. Entonces, eso es un tema de discusión. Por otro lado, también está el tema de la discusión de la producción de ciertos fármacos sintéticos. Y la mayoría de estos fármacos sintéticos tienen principios de origen vegetal. Entonces, hay fármacos que obviamente nosotros no conocemos, ¿no? Pero sin embargo, el tema de discusión es qué medidas nosotros podemos sugerir para conservar el recurso natural que se está explotando y a su vez evitar la privación de la bondad del recurso, ¿no? Miren ustedes el tema de plantas como la marihuana. Ese es otro tema que va pegado a este tipo de discusiones porque se convierte en un tema ético. ¿Hasta dónde podemos destinar el tema de la agricultura, de la marihuana o de la cocaína exclusivamente para fines medicinales? ¿Y cómo evitar justamente que esto luego se nos convierta en un problema adicional al que ya tenemos, ¿no? De dependencias de drogas? Y obviamente el narcotráfico, ¿no? Del incremento del narcotráfico. Entonces son temas de discusión que siempre es importante revisar. Vamos a entrar al capítulo 22 sobre la diversidad de los hongos. Entonces, hay un caso de estudio que se llama los hongos descomunales. Esto va a quedar como tarea. Leer todo el caso de estudio que se encuentra aquí. Normalmente el caso de estudio tiene una continuación al final del capítulo. Entonces hay que buscar esa continuación del caso de estudio para poderlo completar. Está al final esa continuación. Aquí está, en la página 411. Entonces, por favor, leer del capítulo 22, el caso de estudio de los hongos, y avanzar hasta la página 411. No es que van a leer todo, sino que se saltan a la página 411 para leer la última parte del caso de estudio. Y en base a eso, responder en su plataforma. Hay muchos científicos que consideran que los hongos no no son parte de la botánica. Sin embargo, sin embargo, ellos también tienen un ciclo de vida que se asemeja al de las plantas, ¿no? ¿O dónde estamos? Hemos saltado.
Y ahí regresamos a los hongos. Entonces, en esta parte de los hongos vamos a ver las características principales de ellos. Vamos a ver los grupos principales de hongos y la forma en que los hongos interactúan con otras especies. Y finalmente, cuál es en realidad la relación existente entre los hongos y los seres humanos y las otras especies, ¿no? Porque así como hay, por ejemplo, hongos de tipo comestible, hay hongos que tienen veneno o generan toxinas, ¿no? De ahí que el uso de los hongos, tanto por el tema de proteínas como comestible y el tema de los antibióticos, recuerden que aquí se viene el ejemplo de la producción de la penicilina, ¿no? Entonces Pasteur trabajó con hongos y es de estos hongos que saca la penicilina. Y es un principio químico muy importante hoy en día para curar nuestras enfermedades. Entonces, normalmente eh, los hongos son estructuras que tienen un cuerpo principal y tienen una especie de sombrerito o también conocido como seta. Entonces, ellos tienden a estar normalmente en zonas húmedas, no expuestos directamente al sol. Entonces, en el cuerpo de los hongos, normalmente hay unos filamentos y estos filamentos son llamados hifas. Allí tenemos nosotros tres tipos de figuras. Tenemos la figura de los micelios, que es la figura A, que se puede apreciar a la izquierda. En el centro están las hifas y tenemos una figura última en la parte derecha que es una especie como de corte transversal a ese filamento que se llama hifa o a esa especie de hilo que nosotros podemos ver ahí en la figura. Entonces normalmente las hifas se dividen en muchas células y estas células están ubicadas en unos tabiques denominados sectos. Y es justamente por esos filamentos en donde yo puedo encontrar a las células y estas van llevando los nutrientes. Entonces las células de los hongos normalmente tienden a estar rodeadas por una pared celular. Y entonces las paredes celulares de los hongos están reforzadas o están protegidas por un elemento llamado quitina. Obviamente los hongos no pueden desplazarse. Digo obviamente porque a diferencia de cierto tipo de plantas, y recuerdo yo un caso de estudio, pueden ustedes consultarlo, el cohete playero. Entonces, el cohete playero es una planta que sí tiene opción o puede generar movimiento, se desplaza, el cohete playero. Y las cúscutas también, cúscutas con C. Entonces estas especies tienen la propiedad de trasladarse, pero no crea que estoy hablando de un traslado que hoy la planta está aquí y después de 2 días está a 20 metros, no. Estas plantas lo que hacen es tener pequeños desplazamientos en sus raíces milimétricos.
milimétricos. Y además desarrollan cierta capacidad, por ejemplo, de manera que cuando tienen a sus familiares cerca, por decirlo de algún modo, ¿no? Ellos tienen la capacidad de reconocer a las plantas familiares. Y las plantas que no pertenecen a su especie, sencillamente les quitan los nutrientes del suelo. Plantas familiares, ¿no? Le quitan el nutriente a aquellas plantas que no pertenecen a su grupo familiar. A diferencia de los hongos, que los hongos en cambio tienden a penetrarse, sea en el suelo o sea en cualquier material. Por eso es que en el texto le habla del tema del queso, le habla de los panes, ¿no? Tienen levadura, inclusive los panes. Entonces, ustedes vieron esa maraña de hilos o de filamentos que son las hifas. Entonces, esa maraña de hilos o filamentos es lo que le permite al hongo entrar en proceso de degradación y se alimenta de la materia orgánica. Entonces, el, el hongo, el hongo tiene también una estructura que incluye esa especie como de gorrito, que es la seta. Y en este tiene un hongo en donde se puede visualizar el sombrerito, ¿no? Que es lo que les mencionaba, que es la seta. Entonces, el hongo normalmente obtiene el nutriente, pero lo hace a partir de la descomposición de la materia orgánica. Por eso es que reciben una clasificación dentro de la pirámide alimentaria de saprófitos y descomponedores. Y ahí viene toda la discusión con los biólogos, ¿no? Porque ellos dicen, no, si el hongo está clasificado en esta pirámide, es porque el hongo es consumidor, no es un productor. Pertenece o no a las plantas, ¿no? Porque obviamente ellos no tienen fotosíntesis, ellos no ejecutan la fotosíntesis. Lo que es más, se habla de que el hongo es un depredador y que a partir de lo que depreda es que obtiene su alimento. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, enciendan las cámaras para poder hacer la foto del curso. Nicole Delgado, Denis Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Jorman Vaquerizo, Yulei Sánchez, Karen Vargas, Lady Mollón, Leslie Limones, Olga Lindao, Adrián Macías, Ariana Marcillo, Marta Leonel Onofre, May Cirino, Kelly Mejía,
Murillo, Misaka y Kareli Sinch. Hacer la foto del curso. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí dejamos la clase. Hasta el día martes. Gracias. No se olviden de leer en